Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Nilesh en compañía de... Jazmín Bocanegra. ¿Cómo están? Aquí estamos y vamos a platicarles de un tema muy importante que es el proyecto sentido. Así es, de cómo nuestro embarazo o el embarazo El afecta embarazo afecta. al proyecto sentido. ¿O qué quiere decir eso del proyecto sentido? Ok, proyecto sentido. Les voy a leer un poquito. El avance en las nuevas tecnologías a mediados del siglo pasado hicieron posible el estudio del feto en su medio natural sin perturbarlo. Estos descubrimientos dieron una nueva visión que cambió la idea de que el niño era un ser pasivo, sin mente y que nunca demasiado inmaduro para ser consciente. Hoy diversas referencias históricas sobre la influencia que la madre ejerce sobre el niño no nacido, una más específica la podemos encontrar en los cuadernos de Leonardo da Vinci, fíjense, desde entonces, donde escribe: la misma alma gobierna a dos cuerpos. Las cosas deseadas por la madre a menudo quedan grabadas en el niño, que la madre lleva en su seno en el momento del deseo, una voluntad, un supremo deseo, un temor o un dolor mental que la madre siente tiene más poder sobre el niño que ella, dado que frecuentemente la criatura pierde su vida por este motivo. Llamemos proyecto sentido a las distintas etapas que incluyen la concepción, la gestación, el parto y los primeros años de vida en que las influencias del entorno van a marcar el desarrollo del recién nacido. O sea, fíjense en aquí lo importante que es. Ya desde Leonardo da Vinci tenía una idea de esto, o sea... Leonardo era un ser muy evolucionado. Pero... muy adelantado a su tiempo. Sí. Pero la visión y la capacidad de saber que la madre transfería esta información a los hijos, qué lindo. Y bueno, pero eso es un dato específico. Lo que hace que esto sea científico, ¿de dónde viene? De los estudios que se han hecho, o sea... Así es. De realmente poderlo ver. Y fíjense, el proyecto sentido consta de 5 etapas, que es el proyecto de la concepción. ¿Por qué? Porque el proyecto sentido abarca desde los 9 meses antes de que se haga la gestación. 9 meses antes, lo que la mamá está viviendo y está sintiendo. Después viene la concepción, que es la segunda etapa, que es cuando ya se concibe y se hace la parte física. Después viene el embarazo y la gestación, los 9 meses de embarazo. Otro viene siendo el parto y el nacimiento, que es sumamente importante. Por ejemplo, ahora sabemos que por fin se está permitiendo que los bebés, en cuanto nacen, si es un parto de alguna manera natural, que no hubo ninguna complicación, le ponen el bebé recién nacido a la mamá en el pecho, y el bebé realmente tiene que, pues podríamos decir, arrastrarse, moverse, sí, hasta llegar a el pezón de la madre para poder succionar. Pero eso es algo que se tiene que hacer y que sería fabuloso que se pudiera hacer siempre. Y aquí se hace todo lo contrario, o sea, al bebé nace y se lo llevan inmediatamente y no lo juntan con la mamá. Y eso es muy importante porque entonces ya hay una sensación de lejanía, o sea, ya es algo que está viviendo en cuanto nace, que está aislado. Si se interrumpe el movimiento natural de estar... o sea, la evolución del niño en su proceso de nacimiento, como el de las mariposas, que Exacto. tienen que salir de su capullo. Entonces el niño tiene que desplazarse arrastrándose, como los reptiles, se le llama reptar, hacia el seno de la madre para poder tocar el alimento. Y entonces se genera un engrama pues podría decirse de realización, ¿no? Una memoria de realización. Y entonces nosotros como padres, como hijos, debemos tener conciencia de que tenemos estas memorias y que nuestros hijos tienen estas memorias. ¿Quieres leer?
Sí, perdón, es que Aquí, está ahí bloqueado. te lo No sé paso. qué pasó. Se bloqueó. Ahorita te lo paso. Entonces, mira, es tan importante esto que estamos hablando, se llama proyecto sentido y qué importancia tiene durante el embarazo. Entonces, aquí estamos hablando de que el proyecto sentido es el para qué que una persona nazca en su núcleo social y familiar. Fíjense, les puedo leer este término tal cual. Entendamos por proyecto sentido toda la información recibida y almacenada en nuestro inconsciente y en nuestro consciente durante el periodo que abarca desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de edad. O sea, toda esa información, o sea, es impresionante, o sea... Miren, bueno voy a mandar saludos a Ecuador. Caro, bienvenida. Hola, Ecuador. Arlene, bienvenida. Y Lupita, bienvenida igual. Había leído yo otro tipo de saludo, no sé si dijeron aparte de Ecuador, Coacualco y Chile. Muchos saludos. Hola, a Ben, Elizabeth y Chile. todos amigos de todos lados. Entonces, nosotros venimos en nuestro clan como una solución, un deseo o una parte más de este eslabón de nuestro árbol genealógico. Y es muy importante saber esto. O sea, es muy importante tenerlo consciente, saber que hay un sentido, un programa, una información que es como si tuviésemos un camino como trazado. Vamos a llamarlo así. Ok. De alguna manera hay una información ahí que la persona está manifestando y que muchas de las veces no sabe por qué le sucede lo que le sucede. Así es. Esto condiciona al ser humano. Por supuesto. Fíjense, hoy nos enteramos de una persona que dice que él no sabía por qué le gustaba tanto viajar. Él dice que le gusta mucho viajar y no le gusta echar raíces y le gusta viajar y viajar y viajar. Entonces dice que en una de las ocasiones, platicándolo con su mamá le dijo, es que cuando tú estabas en mi panza, yo dije, tú vas a conocer todas las partes del mundo que yo no pude hacer. Fíjate, esa es una orden. No solo es un deseo, es una orden. Es una orden del cual esta persona no puede escapar. Y en este aspecto, pues fue como, podríamos decirlo, algo agradable, ¿no? Sí, algo claro. Interesante y agradable que dices tú, bueno, ¡ay! Caray, perdón, se nos estaba cayendo aquí la cámara. Hasta temblaron todos, ya vi. Temblaron del miedo de lo que le estamos diciendo. No es cierto. Entonces, el proyecto sentido comprende de la información, miren, biológicamente, todo ser vivo, los padres dan toda la información que tiene que ver con el medio ambiente al que van a llegar. Biológicamente se transfiere todas las herramientas, todos los recursos para que el nuevo ser pueda sobrevivir en el medio ambiente al que va a llegar. Hablando de esto biológicamente. Y bueno, ya como seres humanos, pues adquirimos mucho más información. Claro. Como bien hemos platicado en otras veces, que es toda la información del árbol, de los ancestros, de sus experiencias, de toda la información que ellos pudieron recabar en su vida. Y bueno, esto está almacenado en nuestra cadena de ADN. ¿Sí? Entonces, todo lo que ocurre a la madre, sus problemas, sus emociones, su forma de percibir el mundo, el bebé lo graba en su inconsciente. Entonces, somos el proyecto de alguien dentro de nuestro árbol, de nuestros padres y demás antepasados. Entonces, hay un motivo consciente e inconsciente por el cual somos concebidos. Y bueno, esto hace que el sentido de nuestra vida gire en torno a esta información. Así es. Y fíjense qué importante, ¿no? Porque normalmente pensamos o creemos que, por ejemplo, esto se pensaba y se creía cuando yo era niño, o sea, sí, que los niños no oían nada, no pasaba nada cuando estaban en el vientre de la mamá, ¿no? Cuando estaba el feto en la mamá gestándose. Y, por ejemplo, yo soy de una generación en que las mamás podían tomar, beber, fumar, o sea, y seguían con muchas cosas. Era lo que se acostumbraba. Y no se tenía pensado que afectaba en nada, en ninguna especie, ¿no? Pero hoy en día sí ya está todo esto comprobado cómo afecta directamente al inconsciente del bebé o de la... Sí, es una información que se les da. Así es. Entonces está muy padre si nosotros podemos tener este conocimiento, saberlo y entenderlo, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, dentro de esto les platicamos que se divide con el proyecto de concepción, que es la primera etapa, digamos, del proyecto sentido. Dice,
fase inmaterial, que es en la intención cual soy concebido. ¿Cuál es la intención por la cual yo soy concebido? ¿Sí? Yo les puedo decir que aquí uno de los inconvenientes que hay es que, pues yo podría decir que 99 de cada 100, y se me hacen pocos, probablemente nos podríamos ir a 1000, pero bueno, 99 de cada 100 de los hijos que nacemos no somos deseados. Ojo, esto no quiere decir que no seamos queridos, ¿eh? El no ser deseado es un hijo que no fue planeado, que no fue de alguna manera pensado, vamos a embarazarnos y vamos a tener un hijo, ¿sí? Por lo regular, los 99 de cada 100 llegamos porque dicen, ups, nos embarazamos, ¿no? Entonces, eso es parte de este proyecto de concepción. Y no quiere decir que, más bien, lo que yo trato de decirles es que en ningún momento estaban pensando en esto, sino hay que ver en qué estaban pensando, qué emociones estaban viviendo la mamá y el papá para justo cuando se dé este momento, ¿no? Sí. Si estaban bien en su relación, si tenían problemas con sus papás. ¿Cómo se están relacionando tal cual? Exacto, cómo se están relacionando con el entre entorno, ellos. El entorno que tienen, cómo está su situación económica, qué están viviendo, qué problemas, qué estrés tienen, ¿sí? En base a todo eso es la información que va a hacer el proyecto sentido del bebé que van a hacer. Entonces fíjense qué interesante y qué fuerte, ¿no? Sí. A ver, yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes, de los que nos están escuchando, sabe si fue un hijo deseado? O sea, que lo planearon. Sí, van a ser pocos. Simplemente llegaron. Y mira, el proyecto sentido es la articulación entre nuestra historia personal y la historia transgeneracional. Exacto. Es el puente, básicamente. Que, ¿se acuerdan que les hemos platicado que nosotros tenemos 3 cargas o 3 informaciones que tenemos que son las que nos forman? El transgeneracional, el proyecto sentido y después es el entorno en el que crecemos y que nos rodea, que es el entorno social. Sí, mira, aquí hay otro aspecto que me gustaría mostrarles a ellos que dice que la realidad de la persona, mi realidad biológica, no hay separación entre nuestros ancestros y nosotros, o sea, en la realidad biológica, estoy hablando de los genes, de la biología, no hay ningún como término, es una continuidad entre los que están y los que van naciendo. Entonces es muy importante por eso conocer a nuestros ancestros, la información de nuestros ancestros y estar conscientes de todas estas informaciones para poder hacer algo al respecto. Por supuesto, porque es que ustedes conocen el Borras. El Borras es un personaje ya de hace mucho tiempo, de cuando yo era niño, que el Borras lo que tiene es que se aventaba a hacer cualquier cosa. Sí, lo hacemos. Era muy animado, muy aventurado. Entonces se utiliza el término, no te avientes como el Borras, o sea, a lo loco, ¿sí? Y podemos decir que nosotros pues somos como el Borras, vamos avanzando en la vida sin tener conocimiento de nada ni cómo hacerlo. Si pudiéramos tener un conocimiento y hacer una planeación, y lo estoy hablando de las personas que todavía en este momento pueden decidir que quieren tener un hijo y lo están planeando, tener todo este conocimiento para saber de su transgeneracional, de dónde vienen, qué es lo que vivieron sus ancestros, todas las experiencias que tuvieron, los nombres, la fecha en la que se quieren hacer, porque bueno, así como planean, no sé si se han percatado inconscientemente, hay gente que planea que sus hijos nazcan iguales, en la misma fecha de sus cumpleaños, de cuando ellos nacieron, o sea... Sí, yo tengo una amiga que hizo eso. Están pidiendo ser dobles, ¿no? Pero eso ya, cuando no es consciente es una solicitud del clan, tal cual. Pero cuando lo haces conscientemente, pues ahí sí ya la carga es diferente. Sí, mira, nos dice primero Vivi, ¿será cierto que la madre debe estar lista 3 meses antes de concebir? Más. Pues yo diría que más, Vivi. Si te fijas en lo que estamos comentando, son 9 meses. 9 meses la experiencia y lo que vive su inconsciente y su inconsciente antes de gestar. Y estamos hablando de su información. Tal vez a lo que te refieres, Vivi, es físicamente. Como que vaya al médico, que tome ácido fólico y este tipo de cosas. Entonces, es muy importante darse cuenta. Mira, Caro nos pregunta que si hacemos sesiones con niños. Hacemos sesiones con las mamás de los niños. Así es, Caro, porque el niño es un reflejo tuyo. Sí, pues dinos cuántos años tiene tu niño, para que entonces ya veamos eso. Sandra Lovera nos dice, saludos desde Perú, saludos Sandra. Y ella nos pregunta, ¿creen que para estar embarazada hay que prepararse, ser feliz emocionalmente? Por supuesto.
Por supuesto, Sandra. O sea, es sumamente importante ser feliz porque eso se refleja. Fíjense, el niño recibe toda esta información antes de nacer, tanto del papá como de la mamá, y nos decimos, bueno, ¿y cómo recibe la del papá? Recibe la información del papá por lo que la mamá está sintiendo y pensando y viviendo acerca del papá. Sí, pero también el papá, haz de cuenta, el papá tiene una información en su medio ambiente y la mamá otra. Sí, claro. Al momento de unirse, esta información se le transfiere al niño. Sí, porque, bueno, los árboles son los mismos. Pero estamos hablando de la biología. Sí. Entonces, biológicamente se le dan todos los recursos de ambos padres para que ellos sepan sobrevivir, biológicamente hablando. Pero a nivel transgeneracional, de manera inconsciente, se le transmite la historia del clan al nuevo ser, a la nueva persona que viene a este planeta. Ok, nos dice Lupita. Yo no fui planeada, fui la primera, 7mesina, y mi papá quería un niño. Mi mamá no se lo pasó muy bien en el embarazo con mi papá, así que ya vale. No, bueno, eso se puede trabajar perfectamente y bueno, es importante saber que en partos complejos y cosas de estas son historias del árbol y son generaciones de mujeres que, bueno, la indicación o el programa podría ser de no tener hijos. Sí, por supuesto. Para que haya una dificultad puede ser eso, o sea, que la abuela no lo pasó nada bien, porque cuando una persona es concebida, toda su información genética está ahí. Dentro de esa información genética están los óvulos o los espermatozoides o la información de los espermatozoides para los hijos futuros de ese ser que está siendo concebido o creado dentro de una madre, ¿no? Entonces, o desarrollándose dentro de la mamá. Entonces es importante saber que cuando uno es concebido ya trae las células para sus hijos y el ambiente emocional de la abuela está entrelazado y es parte de la información que nosotros recibimos. Uh-huh. Nos dice Caro que sus hijos tienen 2 y 6 años. Muy bien. Entonces, pues no, era lo que nos preguntó si les podían dar sesión a los niños. No, hay que trabajar contigo. Con la mamá. Hay que trabajar contigo y lo que quieras de ellos hay que trabajarlo contigo. Contigo sí. Lo podemos trabajar. Dice, ay, pobres hijas. Dice, Anel Luna, planearon tenerme, mi mamá se cuidaba con Diu. Quiso... A ver, yo lo leo. Planearon tenerme, mi mamá se cuidaba con Diu. Quiso operarse, pero antes tenerme, fui planeada. Ah, qué padre. Súper bien. Ahora hay que ver cuál fue la solución biológica de tu mamá al tener esta conciencia y platícanos qué tal te ha ido a ti. Dice Rodrigo, ojalá mi mamá hubiese dicho cuando yo estaba en su vientre que yo iba a ser grandioso cantante de ópera. Ay, qué padre, pues sí, estaría padre. Ay, mamá, de veras. Ni modo, ahora me toca formarme por mí mismo. Con la práctica llegarás a la excelencia. Así es. Verónica dice, yo fui planeada, pero mi mamá sufrió mucho con su embarazo. Dice, se puso muy, muy gorda. Dice que fui con la que más batalla. Yo soy la tercera de mis 4 hermanos. Sí, con la que más batalló. Dijo batalla. Sí, es que luego se escriben y piensan que leemos mal, Exacto. Pero luego no escriben muy bien. Fuera del tema, ¿será normal que de la nada sin querer pueda ver el aura de las personas? Pues no es sin querer, eso es algo que tú ya traes desarrollado. Puedes ver o percibir la energía, sensacionar la energía de las personas y todos podemos hacer eso, nada más que unos lo saben y otros no. Me pasa que... Claro. Entonces, es importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene cada aspecto en nuestra vida, cada momento, cada situación, todo es importante y que podemos mejorar siempre nuestra situación. Así es, nos dice Ana Luna, soy la más chica, soy la octava. Anda pues. Ok, Anel, tú todavía vienes de una familia grande. Dice Regia, mis 2 hijos fueron planeados. Por ti no, pero por tu clan sí. Ah, es que de verdad el árbol es el que hace que estas situaciones se repitan. Así es. Sí, perdón. Sí. Fue una bromilla. Me descosí. Sí. Entonces, ¿cómo ven esto que les platicamos? ¿Qué nos pueden decir? Uh-huh. ¿Qué entienden por esto que les estamos diciendo? ¿Y cómo creen que les ha afectado en su vida? ¿Ok? Qué raro eso. Sí. Entonces, aquí estamos
Mis hijos no fueron planeados. Y bueno, hay un libro de Alejandro Jodorowsky que se llama... ¿cómo se llama? Genealogía. Ah, sí, metagenealogía. Metagenealogía. Y en en ese libro viene mucha información respecto al tema de los árboles y también el tipo de nacimiento, o sea, si nacen con forceps, si nacen prematuros, si nacen así, de diferentes formas. Y esto hace que también eso lleva una información también, ¿sí? Fíjate lo que dice la doctora Claude Imbert. Algunos traumas quedan inscritos en la memoria prenatal inconsciente y hoy siguen condicionando nuestra vida, pero es posible reencontrarlos, revivirlos y liberarlos para liberarnos. O sea, acuérdense que todo esto lo podemos trabajar, ¿eh? O sea, todo esto lo podemos trabajar y podemos ver. Esto del proyecto sentido vienen muchas cosas de por qué se están trabando cosas en nuestra vida, de que están atoradas, de que no están funcionando bien, de que estamos en un ciclo de estos repetitivos, de que se nos vuelven a dar las cosas constantemente y no sabemos si dices, carajo, pero ¿por qué estoy viviendo otra vez la misma situación? Puede ser muy seguro de este proyecto sentido, ¿no? De lealtades familiares que pueden venir constantemente. Dice, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton dice, la capacidad de la mente consciente de obviar la programación del subconsciente es la base del libre albedrío. Así es. Entonces, ahorita les voy a leer algo más. El proyecto sentido es aquello que los padres desean y piensan, no solo consciente, sino también de manera inconsciente, de lo que va a ser su hijo y de lo que quieren para él, y además de lo que están viviendo en el momento de la concepción y embarazo, hasta los primeros años de vida. Una madre debe ser consciente del nuevo ser y de lo que ello implica, que disfrute el embarazo y que se deje sentir, porque todas las emociones que el padre y la madre vivan las va a vivir el hijo de forma inconsciente, y es a través de la madre y del padre que él recibe toda la información, de situaciones de alegría, de felicidad, de tristeza, de violencia y de cualquier emoción. ¿Qué repercusiones puede tener el niño? Lo que los padres han sentido ha quedado grabado en la memoria celular del niño. Así es. Por ejemplo, cuando un niño es no deseado, pues porque a los padres en ese momento no les viene bien tener un hijo, esa vivencia de los padres o de la madre, el hijo percibe, y ese hijo cuando nace, ya de adolescente o adulto, va a tener siempre como un saber interno de que no ha sido deseado, y por ejemplo, eso se puede ver, o acuérdense que eso es una generalidad, ¿ok? Que siempre va a buscar la aprobación de sus padres, algún tipo de reconocimiento o aprobación. Entonces, sigue con esa necesidad de manera inconsciente, y le puede condicionar mucho la vida, porque puede estar buscando siempre la aprobación, no ya de los padres, sino de la mujer, del esposo, de adultos. Entonces queda la impronta de la necesidad de aprobación. Wow. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar conciencia de todas este tipo de cosas, porque se generan programas. Y estos programas corresponden a la información afín a nuestro clan. Entonces, hay personas que tienen dificultades para ocupar su sitio en la vida. Miedo a molestar, sienten que estorban. También puede darse que tengan accidentes constantes y puede ser simples, ¿no? No nada más, no algo fuerte, pues, sino detallitos. Entonces, todo esto, aunque la madre acepte el embarazo, finalmente se alegra de tener ese niño. Y sabes, cuando un niño viene al mundo hay que darle la bienvenida. Sí, por supuesto. Por parte de los padres, de la bienvenida. Y platicábamos con el contexto de la etología y del comportamiento animal, que nosotros, bueno, somos parte de la biología de este planeta. El que el padre reciba al hijo hace que el niño se acomode para nacer. O sea, eso es impresionante. Hay muchos aspectos en el contexto del embarazo. Fíjense que hemos leído de eso y hemos estudiado un poco de lo de etología. Y parte de los niños, estos niños que vienen de nalgas, que no están de frente, es porque lo más seguro es que la mamá desconoce quién es el papá o no hay un papá para recibirlo.
Y también tiene que ver que si se espera un niño, les dice, miren, no soy niño, soy niña. También es en el caso de que no se sabe qué es y se espera tanto un niño, entonces lo primero que va a enseñar son los genitales, como para decir, mira lo que soy una niña, ¿sí? Y vengo aquí presente. Fíjate lo Y que dice aquí hazle el como doctor quieras. Ay, sí. Bruce Lipton, que está muy bonito, dice, los padres actúan como ingenieros genéticos con sus hijos durante los meses previos a la concepción. Así es. Bruce Lipton. Realmente es maravilloso. Hay un libro que les podemos recomendar que se llama La biología de las creencias de Bruce Lipton. Es fascinante, ¿eh? No saben cómo disfruté ese libro. Déjame Sí. ver qué más nos están escribiendo, ¿no? Sí. Vamos a ver qué más están escribiendo para interactuar con ustedes. Metagenealogía se llama el de... A ver, Ajá. por ahí busca. Yo voy por el libro de metagenealogía para compartirles un poquito de eso. Ahí vengo, ¿eh? Ok. Mi hermana menor, dice Vivi Orozco, mi hermana menor nació a los 6 meses y medio y es bastante dramática. Bueno, Vivi, el que haya nacido a los 6 meses y medio no quiere decir que por eso sea dramática. Debe de haber muchas otras cosas que es lo que está haciendo que realmente tenga esta ideología así. O sea, debe de ser algo de tu mamá. O sea, probablemente tu mamá hacía demasiados dramas y por eso viene este proyecto sentido ahí. Armando Miguel, mi nombre... Amanda Miguel, mi nombre es Elisa. Ok, Elisa. Joana Guerrero. Una amiga se embarazó muy joven por accidente. El papá le dijo que abortara. Lo intentó, pero no funcionó. El niño ahora tiene 8 años y tiene síndrome de Asperger. Y no le gusta salir a ningún lado. Pues claro, o sea, desconozco el síndrome, ¿eh? Tendría que leer un poquito acerca de ese síndrome, pero me dices que si no le gusta salir a ningún lado, por supuesto, Joana. Si te fijas, es un niño que lamentablemente el papá le dice que lo aborte, o sea, no tiene sentido por qué nacer, ¿eh? O sea, por eso no quiere salir, o sea, ¿a dónde sale? O sea, entonces está muy claro, por ejemplo, aquí queda muy claro con este ejemplo cómo este proyecto sentido afecta tanto, ¿sí? El hecho de que el papá no lo deseara y no lo quisieran tener, pues él también dice, ¿a dónde salgo? O sea, el salir a la calle es simbólicamente lo mismo que nacer, ¿no? Entonces es muy, muy impresionante cómo sale esto, ¿no? Anel Luna dice, me llevo 8 años con mi hermano. Mi mamá se sentía grande cuando me tuvo, tenía 35 años. Ok, Anel, pero bueno, ¿qué más te gustaría decirnos con esto? O sea, tu mamá se sentía grande, se sentía ya... Habría que ver qué creencias tienes tú y qué sientes en base a eso para que lo pudiéramos relacionar con que tu mamá se sentía grande, ¿no? O sea, ¿qué piensas o cómo ves tú la vida? Regia Elizondo nos dice, bueno, mis hijos no fueron planeados, pero sí deseados. Cuando supe que estaba embarazada. Sí, es a lo que me refiero, Regia. O sea, realmente no es lo mismo planearlos. Ya cuando sabe uno que están embarazados o que están... Bueno, o sea, los quiere uno. O sea, realmente acepta esta situación y va muy bien de la mano. Pero no es lo mismo a planear un hijo. Decir, quiero tenerlo, lo vamos a tener y se haga todo el proyecto. Lupita nos dice... Asperger es que no tiene autismo, sino... Si no me equivoco... Es que tiene autismo. Híjole, no El sé. de Asperger, pues puede ser, aunque también eso tiene un Es muy particular. tiene ¿no? un sentido el autismo, ¿eh? Es muy particular que lo podemos buscar de todas maneras. Pero si escuchaste lo que dije, de que nos dice Joana, una amiga se embarazó muy joven por accidente, el papá le dijo que abortara, lo intentó pero no funcionó. El niño ahora tiene 8 años y tiene este síndrome de Asperger y no le gusta salir a ningún lado. Miren, Pues, por ¿recuerdan supuesto. que les había platicado del niño síntoma? El niño síntoma viene a manifestar un montón de conflictos del árbol. O sea, no es que porque si el papá o el no sé quién dijo que abortar. O sea, todo tiene que ver, todo se confabula para manifestar la información no consciente del clan. Entonces, respiren. Sí, de verdad, porque ya les había platicado del niño síntoma, ahorita se los voy a platicar otra vez. Sí, porque es muy importante, o sea, realmente tenemos que darnos cuenta de eso. Nos dice Marité Gallegos, yo tengo 2 hijas no planeadas. Ok, Marité. Entonces, como dice Jazmín, no son planeadas por uno, pero sí por el árbol. El árbol es el que decide cuántos hijos vamos a tener, en dónde y a qué horas y cómo. Sí, claro. Eso es muy, muy importante. Sí, qué miedo.
No es Fíjense, cierto. No, la mayoría de nuestros genes se expresan tanto desde su origen materno o paterno, sin embargo, hay algunos genes que única o predominadamente se transcriben los de un origen. Estos genes no se expresan porque están marcados o improntados y se comportan de forma distinta en función del origen parental. Este mecanismo de regulación epigenética se conoce como impronta genómica. Este marcaje tiene lugar antes de la concepción, durante la producción de las células germinales. O sea, todo esto que les acabo de leer es antes de la concepción, ¿sí? Es el proyecto de concepción. Es la información que se va a llevar a cabo o que van a llevar cada uno de los genes. O sea, esta es la epigenética, donde les decimos que es toda esta información, aparte de nuestro color de pelo, de ojos, de tamaño, de todo esto. Es una información que podemos decir, hagan de cuenta, fíjense, en los genes vienen dos tipos de informaciones. Si lo pudiéramos comparar con la computadora, una parte de la información sería de qué tamaño va a ser la computadora, qué capacidad, qué monitor, todo lo que es físico, que son las cosas que tenemos, el tipo de color de ojos, el color de piel, si el pelo es canoso o no, todo este tipo de información. Y lo otro sería el software, ¿sí? Es toda la información que tiene para que funcione esta computadora. Entonces, qué impresionante, porque está todo. Claro, está... Sí, no hay... Es que si lo alejas, no. Pero es que no voy a hablar tanto. Bueno, sí voy a hablar, pero es que estoy moviendo cosas y se oye. Ok. Fíjate, nos dice Marité, y tengo un hijo deseado y planeado. Marité, platícanos. La diferencia. ¿Qué diferencias hay entre tus dos hijas no planeadas y tu hijo planeado? En cuanto a su carácter, su comportamiento, su desenvolvimiento, ¿cómo se ve y cómo se siente él? Sí, bueno, yo quería comentarles ahorita, antes de que nos comentaras tú lo de... ¿De quién? ¿De Marité? Ajá. Que en la biología, o sea, la información no se pierde. Toda está contenida en nosotros. No hay información que se pierda. Nunca. Tal vez no sea consciente, pero no se pierde. Así es. No hay una información que no esté, ¿eh? Sí. Fíjense, el doctor Bruce H. Lipton nos dice en un artículo, la inteligencia de las células. La mente subconsciente es un procesador de información asombrosamente poderoso que puede grabar y reproducir experiencias perpetuales, o sea, programas. Curiosamente, mucha gente solo toma conciencia de los comportamientos programados automatizados de la mente subconsciente cuando se dan cuenta de que están involucrados en un comportamiento no deseado como consecuencia de una situación que no es de su agrado. O sea, aquí lo que nos está diciendo es cómo vamos repitiendo este tipo de situaciones, porque es lo que dice, están grabados perpetuales, o sea, para siempre, que es lo que dice Jazmín, la información no se pierde de ninguna manera, siempre queda grabado en nosotros. Porque es el proceso evolutivo, no hay manera de que sea de otra. O sea, así es. Tiene que estar. Y la importancia del entorno, el entorno también aquí nos va a afectar porque es el entorno que está viviendo la mamá. A pesar de que el entorno es la tercera carga de toda la información que tenemos, pero es ya cuando está el bebé afuera, empieza a influir esta carga del entorno. Pero la mamá también tiene un entorno, y este entorno, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, las situaciones que está pasando la mamá, pueden ser desde la inseguridad que tenga de muchas mujeres que cuando estaban embarazadas decían, chin, y ahora, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Sí? ¿Cómo va a saber? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Entonces, si se fijan, ya desde ahí hay una mentalidad de esconder, de no decir, de probablemente de que no saben si lo van a recibir bien al nieto o no, o sea, cómo lo va a tomar el papá, si lo va a recibir bien o no, cuando se le diga, o sea, todas las emociones que están viviendo la mamá durante este proceso, todo eso se queda grabado. Pero bueno, las personas que hablan del tema del Asperger o cualquier síndrome, yo les recomiendo que lo constelen, el síntoma. No importa qué síntoma sea, el Asperger es muy complejo, es muy particular en cada caso, pero bueno, es un trastorno neurobiológico. Entonces, como es neurobiológico, ahorita te digo en qué mes,
En el embarazo, en cada etapa del embarazo se desarrollan diferentes partes del cuerpo y dentro de este desarrollo, en una etapa, puede ser pues que este conflicto se haya dado o se haya predispuesto. Fíjate ya. Es en el tercer trimestre. Ya nos escribió Marité. Primero, Dice, mi hija mayor tiene 21 años y su carácter es muy noble, pero su defecto más grande es que ella hace todo lo que los demás quieren y no tiene carácter de poder decir qué es lo que ella quiere. En pocas palabras, es muy noble y muy mandable. Bueno, eso es la primera, Marité. Vamos a ver, yo imagino que estás escribiendo lo de las otras. Sí, ahorita lo vemos. Ya apareció. Y mi otra hija de 17 es rebelde. Ella siempre dice lo que no le gusta y define siempre su punto de vista a capa y espada, y sus caracteres son muy diferentes una de la otra. Claro, eso ya lo habíamos platicado, ¿te acuerdas, Maritere? O sea, ellas van a ser polos opuestos, totalmente. Y tu hija de 17 es la oveja negra de la familia. Pero aquí lo interesante es cómo es el niño que es deseado, ¿eh? Ah, sí, aquí nos platique. ¿Cómo se comporta él? ¿Qué diferencia tiene? Entonces, pueden constelar el síntoma y van a encontrar una resolución. Obviamente no les voy a decir que no les voy a hablar de sanación o de curación, pero cuando haya esta comprensión, en los futuros miembros del clan no se van a presentar estas situaciones. Eso es lo que yo entiendo que podría suceder. Nos pone Caro, mi primera hija fue planeada, muy buscada. La segunda, ya me lo movió. Sí. Planeada, muy buscada. La segunda, yo la deseaba mucho y el papá no. Antes de cada una tuve un aborto espontáneo y después me ligué las trompas. Ok, Caro, pues aquí no sé si has visto el otro video que hemos hablado del yaciente. Porque si hubo un aborto antes de cada una de los hijos, o sea, hay un yaciente ahí. Nos dice Ali Griego, amigos, yo anhelé mucho a mi primer bebé, pero no nació, ya le faltaban 15 días para nacer y me habían dicho que si tenía otro bebé peligraba mi vida, pero mi marido insistió por embarazadas, realmente. Mi marido insistió por embarazadas. O sea, que a lo mejor que se embarazara, ¿no? Ay. Es que luego el autocorrector nos juega muy en contra. Pero mi marido insistió por embarazar. Realmente no lo deseaba y bien, la tuve una niña. Mi madre tuvo 5 hermanos y mi padre tuvo 4 hermanos y yo fui la tercera de 4 hijos de mis padres, pero yo solo tuve una y hoy en día mi hija solo tuvo uno. ¿En qué se relaciona con mi árbol? Es muy poca información. No lo tenemos tanto, Ali. No, es muy poca información. No, o sea, para poderte dar una respuesta respecto a eso, realmente se requiere una sesión para indagar, para llevarte a explorar tu propia información y tú eres la que tiene la información. Nosotros somos los que sabemos buscar. Entonces requerimos una sesión tal cual. Ah, ok. Es que fíjate, ya entendí mejor. Dice, yo anhelé mucho a mi primer bebé, pero no nació. Ya le faltaban 15 días para nacer y me habían dicho que si tenía otro bebé peligraba mi vida. Pero mi marido insistió por embarazarnos, me imagino que es lo que puso. Ah, ya. Entonces, a pesar de esto, te volviste a embarazar. Realmente no lo deseaba. Y bien, la tuve una niña. Ok, entonces ya fue una niña no deseada porque se estaba forzando aquí la situación. Es que biológicamente ahí el tema es de que peligraba su vida también. Así o sea, es como un sentimiento encontrado. Y ahora ahí sí recomiendo que se haga un duelo, un proceso de tanatología para que hagas un duelo del primer niño. Y nos dice Caro, ¿será por eso que la más chiquita es tan pegada a mí? Caro, ¿qué nos habías dicho, Caro? Mi primera hija fue planeada, muy buscada, y la segunda yo la deseaba mucho y el papá no. Caro, lo que pasa es que puede ser que aquí tú estés tratando de compensar el que el papá no la deseara, ¿eh? Pero necesitamos más información para poderlo ver. En una consulta lo podemos ver. Con esa información sí, puso embarazarme. Gabriela Estudillo, hola, saludos desde Ecuador. ¿De qué se trata el yaciente? Disculpa, no vi el video anterior. El yaciente es la energía. Cuando hay un hijo que no nace en el árbol, se queda la energía, ¿sí?
No estamos hablando del espíritu, no se quedan espíritus, pero sí se queda la energía, se queda la energía. Y en el momento que viene el otro hijo, ¡pum!, empuja esa energía y la lleva adelante con él. Las personas que tienen un yaciente, una característica para poderlas identificar o ver que realmente es cierto, es que compran doble todo, ¿sí? Si les gusta una camisa, compran dos. Puede ser la misma del distinto color. Si les gustan unos zapatos, se compran dos. O sea, compran dos cosas de todo. Es porque tienen la energía de un hermano. Es una característica, no quiere decir que sea una regla absoluta. Acuérdense que les hablamos de generalidades, de bases de información, de investigaciones y demás. Entonces, el yaciente es una energía, por ejemplo, los niños o las personas que son muy ojerosas, son como características generales. Y ustedes pueden saber si alguien lo tiene, tiende más a la tristeza, si se bajonea, si es como tipo emo. Entonces, como dicen, no caminan, flotan, como una sensación de ausencia. Muchos aspectos hay ahí, ¿sí? Y bueno, el síndrome del yaciente, dice el doctor Salomón Selam, que lo describe como un proceso inconsciente de reparación transgeneracional en el momento de una defunción no admitida y cualificada de injustificada o injustificable, como cuando dices, no manches, alguien joven que fallece, dices, es que no es posible, ¿por qué? Si era muy joven. O una persona, no importando su edad, sin ningún tipo de síntoma, de repente, ¡pum!, se va. Entonces no hay una justificación real, ¿no? Como el ejemplo de la muerte prematura de un Así niño. es. Sí. Fíjate, ya nos puso Marité su hijo. Él, pues dice mi esposo que lo tengo muy chiflado. Chipleado, ¿no? No, aquí puso chiflado, pero ese es el término que utilizan. Ah. Pero él habla mucho y muy rápido, es amoroso conmigo y se pone celoso de su papá cuando papá me abraza. Y además mi hijo nació 2 de más temprano. Serán 2 semanas más temprano de lo que tenía programado. Mi hijo, su carácter es alegre, pero también él defiende mucho su punto de vista. Es amoroso, muy inteligente y es muy apegado a mí. Aquí es interesante observar, Marité, los hijos deseados, y si en la relación de la pareja hay amor y está muy influenciado el amor cuando se desea este hijo puede llegar a borrar mucho de esta carga del transgeneracional. ¿Por qué? Porque ya se está limpiando. Al ser un hijo deseado de una pareja que se ama, se limpia mucho. Entonces eso él debe de ver, para que tú observes, debe de tener menos cargas que las niñas, o sea, probablemente ser menos tímido o ser, como tú dices, más valiente, más animado o habla más, o sea, es una persona que tiene mucha más seguridad en él porque es un hijo deseado. Entonces, pero sería bueno para que los vayas observando con un poquito más detenimiento cómo son sus características al ser un hijo deseado a los otros que llegaron de repente. Dice Caro, igual ahora la quiere mucho, pero contesté por lo que preguntaban ustedes. Ok, Caro. Ali Y nos dice, ok, gracias, sí tuve que hacer mi terapia de duelo, sí, por supuesto. Muy bien. Dice Caro, yo nací después de un aborto y pone carita, y fui deseada. Está bien, entonces está bien, Caro, nomás lo importante es que tú sepas que hubo este aborto, que tus papás te lo hayan platicado, que sepas si tenían algún proyecto sobre ese hijo que no nació, ¿sí? Porque lo que ellos tenían pensado es lo que puedes tú tener tratando de hacer y no es lo que tú quieres hacer. Y es como sentirse dividido, ¿no? Así es que siento que tengo que ir para acá, pero también para acá, pero también para acá y luego para acá. Entonces así como dudoso. Exactamente. Nos vuelve a poner Marité. Oh, ya me salí, denme un minuto. Era aquí. Marité nos pone, sí, él es muy amigable, tiene muchos amigos y nos sorprende con todo lo que sabe y cómo se desenvuelve, por supuesto. ¿Por qué? Porque aparte de que es el tercer hijo, ya tiene toda la experiencia que ustedes tuvieron sobre los 2 primeros, lo que ustedes vivieron. Acuérdense que entre más vamos viviendo, más experiencia vamos obteniendo. Entonces, el tener un hijo ya cuando tenemos más edad, se pasa toda esa información, ¿sí? Y el hecho de que sea sociable y tenga muchos amigos es que es muy querido. Él se sabe querido y se sabe relacionar. ¿Por qué? Porque es un hijo con amor.
creado con amor. ¿Y qué pasa con los abortos que uno haya tenido? Pues bueno, hay que investigar también el árbol para ver por qué hay este tipo de abortos. Y lo que estamos hablando, Marité, es de la energía que se queda, es la energía que se va quedando, ¿sí? Y bueno, estas pérdidas vienen también muy, ¿cómo se podría decir? Es una predisposición por la información de las pérdidas arriba en el árbol. Hay alguien que tuvo demasiados hijos, o es un tema de abuso y bueno, sería como decir cosas que desconozco de tu experiencia o de tu historia, pero viendo lo que hay en el árbol, te vas a dar cuenta que antes las mujeres de tu clan también perdieron hijos. Así es. ¿A voluntad o sin la voluntad? O sea, sí, o sea, que lo hayan hecho por propia mano y decisión, por la razón que sea, o involuntarios. Nos dice Inés Flores, un gusto saludarles. Igualmente, Inés. Anel Luna nos dice, me siento joven aunque me haya tenido mi mamá a los 35. Entonces, por ahí no hay relación, Anel. Aunque ella se haya sentido ya grande cuando te tuvo, ahí no ha afectado. Habría que ver en qué. Debe de haber algo que resuena por ahí en ti. ¿Sí? Entonces, es buscarlo. Aunque tú te sientes joven, está bien. Nomás es cosa de checarlo. Caro nos va a poner, es como que siempre hago lo que está mal para ellos, como que nunca les alcanza. Desde pequeña siento esto. Es como que siempre haga lo que haga, está mal para ellos, como que nunca les alcanza. Pues puede ser porque sus expectativas eran diferentes. Yo te recomiendo ahí, Caro, que platicaras con tu mamá o tu papá, si se puede con los dos, con quien esté. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían de ese niño que no nació? Si iba a ser niño o si iba a ser niña, o sea, porque por ahí puede venir mucho de toda esta información. Dice Regia Elizondo, ¿cómo se puede describir psicológicamente al hijo de en medio? Pues mira, psicológicamente no nos vamos a meter en eso, pero te puedo decir que el hijo de en medio, normalmente, biológicamente hablando, en la etología se espera que el primer hijo sea varón. ¿Por qué? Porque al ser varón puede garantizar la supervivencia de la especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, y lo vemos desde este punto de vista biológico, si hay 100 hembras y un varón, la especie subsiste. Si hay 100 varones y una hembra, la especie se acaba, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que se espera siempre es que el primer hijo sea varón y el segundo hijo sea mujer. Entonces, por lo tanto, el tercer hijo también pasa a ser varón. Pero es más o menos lo que se espera y lo que se podría describir. Pero todo depende, o sea, porque si, por ejemplo, el primer hijo fue mujer y el segundo ya es varón, pues tiene otro sentido totalmente distinto, ¿no, Regia? Pero no podemos catalogarlos específicamente como qué es exactamente el segundo hijo. Miren, porque para cada árbol es el librito flaquito de metagenealogía de Alejandro Jodorowsky. Ahí para si quieren echar una leída. Es muy interesante. Fíjate, dice Marité que su abuela tuvo 14 hijos. Pues sí, Marité, qué barbaridad. Sí, hay tanta información en nosotros que desconocemos, pero es importante tomar conciencia. Tomar conciencia. A ver, yo estoy tratando de encontrar los tipos de nacimientos. Pero bueno, es muy interesante que nos demos cuenta de todo esto que desconocemos, que no sabemos y que por lo tanto vamos por la vida ahí pensando, pues qué mala suerte lo que nos tocó vivir o lo que es, o sea, y no es cierto, siempre tenemos nosotros una fuerte influencia de lo que está pasando. Así es. Los secretos familiares, por ejemplo, están relacionados con el sistema de creencias del clan. ¿Y por qué? Porque son los secretos que se guardan de lo que no se dice o no se comenta, que eso también a su vez va a hacer que haya este tipo probablemente de abortos, porque si no se mencionaron o no se sabían, se tienen que repetir. ¿Para qué? Para que se hablen, para que se conozcan, para que se sepan, porque de otra manera no hay cómo saberlo, ¿sí? Y lo importante es que la persona que lo tiene es cómo trasciende esta emoción, cómo lo vive, cómo lo experimenta, porque realmente es lo que le importa al clan, ¿sí? Así es. Dice Regia, bueno, es que soy yo la del medio, mi hermano mayor hombre y la menor mujer.
Bueno, igual y puedes sentir que como que no te hacían mucho caso cuando llegó tu hermana nueva, la menor. Como que pudiste haber tenido una etapa donde no sentiste toda la atención de tus padres. Depende de qué edad tenías cuando nació tu hermana. Es interesante mirar ahí. Entonces, nosotros podemos hacer los cambios tomando conciencia. Cuando tomamos conciencia, tomamos otro tipo de actitudes. Es más, puedes liberar un montón de resentimiento. Claro. Un montón de resentimiento que cuando se sienten inadecuados o que no encajan mucho en su árbol y demás, pueden entender el para qué vinieron al clan, ¿no? Y bueno. Oye, es que sí son mucho. ¿Qué les leo? Entonces, fíjate, la trampa del árbol es la no realización profunda de los padres, quienes en lugar de realizar el proyecto de vida que portan en sí, se dejan arrastrar hacia atrás por la costumbre, la mediocridad y el pesimismo y el sufrimiento. O sea, no asumen la responsabilidad de su vida y creen que pues es una novela, ¿no? Es importante eso. Dice, si observamos nuestro árbol genealógico con la debida lucidez, podemos comenzar a imaginar las respectivas atmósferas en que todos y cada uno de sus miembros fueron engendrados, gestados y traídos a este mundo. Sí. Fíjate, nos pone, Marité nos puso, yo soy la del medio y no hermanos, una mayor y una menor. Bueno, en este caso, Marité, fueron mujeres. Debe de haber algo, si tu mamá o tu abuela tuvo 14 hijos, debe de haber algo para que solo fueran puras mujeres, Marité, o sea, entre ustedes tres. Sí, claro. Aunque tú, si te fijas, tuviste 2 hijas no deseadas, que ahí el árbol está haciendo, pero el deseado ya fue hombre. Ahí debes de estar reparando algo, ¿eh? Sí, ahí hizo el cambio. Sí, ahí tú hiciste el cambio, entonces eso está muy padre también de verlo. Dice Caro, ¿puedo preguntar algo que me pasa siempre que no creo que tenga que ver mucho con el tema? A ver. Pues pregúntalo, Mira, Caro. dice, los hijos del deber, que serían los que el árbol impulsa a que nazcan, no son como los hijos del placer. Un niño engendrado en un acto sexual con carácter violento o incómodo puede verse privado de su natural alegría de vivir. Wow. Un hijo no deseado puede pasarse la vida sintiéndose un intruso, buscando un amor que jamás logrará encontrar o encontrándose inmerso en unas relaciones en las que no se quiere saber nada de él. Uf, qué fuerte. Sí, igualmente todo intento que hubiera podido haber para eliminar al feto permanece grabado en la memoria celular como una más de las programaciones para morir. Son muchos los adultos que, habiendo recibido la orden de desaparecer del vientre de su madre, arrastran a lo largo de una vida exitosa, en apariencia, la impresión lacerante de que ellos no tienen derecho a vivir. En los casos en que la madre es toxicómana, fumadora, empedernida o alcohólica, el embrión se desarrolla nutriéndose de sustancias tóxicas que absorbe como si fueran su energía legítima. En consecuencia, después de nacer puede convertirse en una persona inquieta, angustiada o en busca de mantener relaciones con personas autodestructivas. O sea, sigue buscando la misma adrenalina de muchas formas. Sí, por supuesto, porque se repite eso. Uh-huh. Te leo acá. Sí. Regia nos dice, yo tenía 8 años cuando nació mi hermana y sí sentí que mi papá le llevaba cosas a ella y a mí no, pero no me molestaba. Eso no dices es ahorita, Regia, no te creo. No, es cuando uno es niño no tiene ese pensamiento. Así pues. es, debe de haber Sí, hay un algo. sentimiento Gracias ahí detrás. por todos sus corazoncitos. Entonces dice, cuando unos padres no han celebrado duelo por un hijo anterior fallecido o por un embarazo malogrado y engendran después un nuevo niño con el deseo de reemplazar al ausente, este nuevo hijo vivirá durante toda su vida bajo la sombra del fantasma inicial, que es lo del yaciente. Uh-huh. Entonces, estas personas se siente como si fuera una especie de muerto viviente, dice aquí, y las personas describen frecuentemente la existencia en ellas de un sentimiento de parálisis ante ciertas actuaciones que desean llevar a cabo y no pueden, se paralizan. Así es. Entonces dice, da la impresión de vivir nada más la mitad de su vida. Uy, respiremos todos, hasta yo. Ay, nos dice Lupita,
¿Cómo le repercute a un bebé nacer con forceps? Mi mamá nació así. Uy, ese sí lo tengo aquí al dedillo. Un bebé que nace con forceps, literalmente, Lupita, se le está forzando a nacer. Se le tiene que forzar a nacer porque no quiere salir. No quiere salir porque no tiene a qué salir probablemente. O sea, yo te preguntaría si tu mamá nació así, si tu papá la esperaba, o sea, la deseaba, si había ahí un conflicto, si no tenía un sentido para qué nacer, ¿sí? Por eso hay que forzarlos. Sí, y cuando el parto es difícil, el comentario habitual es atribuir al bebé la responsabilidad de la adversidad. Fíjense qué fuerte. Eras demasiado grande y además tardaste un día entero en nacer. Tu madre sufrió muchísimo. Estabas colocado de nalgas y han tenido que practicar a tu madre una cesárea. Tenías el cordón umbilical enrollado. Te daba 3 vueltas alrededor del cuello. Estabas tan ansioso de nacer que naciste en el 7º mes. No querías salir y te tuvieron que sacar con forceps. O sea, se le atribuye al niño la experiencia del embarazo, del parto. Del parto. Y todas estas expresiones son falsas y culpabilizan inútilmente al niño, cometiendo además con él la injusticia de ignorar los sufrimientos que ha tenido que pasar al tener el abandonar su único mundo conocido, el vientre materno, por ese otro desconocido, el de sus semejantes. Entonces dice aquí, en realidad se debería formular, y siempre en primera persona del plural, qué es lo que se oculta tras la pareja parental y tras todas las nefastas influencias del árbol genealógico sobre la madre y el bebé. Wow. Sí, no, es que este libro está increíble y bueno. Déjame, comento acá, ¿no? Antes de que nos sigas leyendo. Estela nos dice, ¿qué hay de un niño que cuando su madre supo que estaba embarazada se quería suicidar? Pues esto es muy fuerte, Estela, porque de alguna manera el proyecto Sentido es muy probable, estoy especulando, pero es muy probable que el niño considere que él puede matar a su mamá, ¿no? En el sentido de que si cuando yo vine mi mamá se quería morir, entonces, aparte de que puede ser que ya traiga un proyecto Sentido también de suicidarse, es de llevarse a la mamá, o sea, porque la mamá se quería suicidar cuando supo que estaba embarazada, entonces es fuerte, sí tendría que tratarse. Mira, dice, lo del forceps. Dice, todos los nacimientos deformados generan además una angustia suplementaria, la de no saber abandonar un mundo determinado para ir a otro. La persona que nace prematuramente o con retraso por medio de una cesárea o con ayuda de forceps, prácticamente también puede ser con el estrangulamiento por el cordón umbilical, se encontrará con que en ciertos momentos clave de su vida en los que hay que nacer a una situación nueva, padecerá la misma angustia que aquel bebé nacido en condiciones deficientes. No sabe pasar de una realidad a otra sin sufrir. Entonces, darse cuenta y comprender esto, cuando una persona tiene este tipo de nacimientos y entender el por qué, se le activa esta memoria celular y le cuesta trabajo hacer cambios. Claro. Nos pone Caro su pregunta. ¿Por qué siempre me olvido los cumpleaños? Por más que lo recuerde hasta un día anterior, cumple alguien y ese día se me olvida. Solo recuerdo muy pocos, los de mis hijas, el de mi ex y el mío. Ok, ¿y qué pasó en los cumpleaños tuyos? ¿Cómo lo pasaste? Porque hay personas que en un evento de un cumpleaños alguien fallece, hay un pleito importante, hay una pérdida, hay una información conflicto. Ahí, así Exacto. es. Entonces, acuérdense que siempre hay una ganancia secundaria. La ganancia secundaria, Caro, es probablemente que si se te olvida qué día no recuerdas una situación desagradable que pasó en algún cumpleaños. Sería cosa de indagar un poquito por ahí. Y aparte también nos dice Caro, me forzaron a nacer. Te ayudaron a nacer. No lo tomen todo tan literal. Cada persona es distinta, cada experiencia es distinta y tiene su particularidad. No lo tomen todo tan literal porque no se vayan a sugestionar en cosas que no necesitan sugestionarse. Si no van a una sesión, esto tómenlo como una información general nada más. No lleguen a ninguna conclusión, por favor. Sí tomen conciencia, tengan nociones, pero no se sugestionen en un sentido negativo. Mejor vamos a una sesión y ahí vemos y ahí ya todo. lo podemos trabajar. Nos dice Verónica Lobo,
Yo vine sin querer después de 8 años, pero antes de mí hubo un aborto. Mi mamá siempre me dice que a mí sí me quería tener. Verónica, Las mamás, siempre mienten. todas, las mujeres son muy lindas y como mujer todo está bien, pero como madres todas mentimos. Todas. Todas, porque nuestro instinto es proteger a los críos y a la relación o proteger todo. Entonces las mamás siempre se venden una historia y luego la cuentan. Así es, porque fíjate, aquí dice, o sea, fui deseada por ella, pero ¿qué pasa si mi papá no quería que me tenga? Es lo mismo, es la Así información, es. ahí está. Ahí está la información, Vero, pero es muy probable, mira, acuérdense, no es lo mismo no ser no deseado que no ser no querido. O sea, Ajá, ya que diferente. están embarazadas las mujeres, dicen, bueno, sí, sí lo quiero, sí lo vamos a querer, es mi hijo, O ¿no? O sea, ya lo asimilan así es, y lo aceptan bien y llevan pues a lo cabo pueden todo querer. bien. Mira, Pero quiero siempre hay ahí leerles una el repercusión. nacimiento por los forceps. Dice, en los que el médico interviene como una sobrenatural e hiriente Deus ex machina, dice, pueden llegar a engendrar adultos incapaces de pasar a otra cosa sin una ayuda exterior, personas que se acantonarán en situaciones poco satisfactorias antes de arriesgarse a una mutación abocada al fracaso. Estas personas pueden llegar a sufrir una falta de voluntad crónica y tener la impresión de que son incapaces de ayudarse a sí mismas. Uf, Ese es el de los forceps. ok. ¿Sí? ¿Alguien dijo prematuro o no? No. Ok. Dice Irene Flores, mi mamá tuvo 4 hijos hombres y una mujer en su primer matrimonio. Falleció su esposo y se volvió a casar y tuvo 3 hijas y un hombre. Caray, o sea, son 9. Yo soy la última y fue un rechazo conmigo y el rechazo me ha traído mucha inseguridad. Sí, y es que este rechazo, Pues por supuesto, recuerden Irene. que, miren, cada quien vive en su soliloquio, en su propia burbuja de información, y sí están entrelazadas en algunos aspectos, pero cada uno debe resolver su propia información, y en su momento los padres, como les decimos, en su ambiente emocional, psicológico, en sus relaciones, en su tema de trabajo, si tenían o no como pues darle la bienvenida a un hijo, ¿no? Porque supone gastos médicos y todo lo que el niño necesita, tiempo, dedicación, tantas cosas que igual y ni siquiera es un tema, si se dan cuenta, no es un tema que digan, uff, el niño no, sino es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque es un reto. Y entonces en el estado emocional de la etapa que los papás tienen al niño, esa información se le transfiere al niño. ¿Por qué? Simplemente porque es el medio ambiente en el que están. Así es. Y es así. Entonces, fíjate, una gestación peligrosa para el feto. Cuando activa o inconscientemente la madre ha intentado eliminarlo, engendra en él depresión, falta de autoestima e impulsos autodestructivos. ¿Y ya? Wow. O sea, Pues con eso. Nos dice Marité, mi hija la segunda nació muy rápido y traía el cordón enredado en su cabecita. Y curioso, siempre le digo, tú fuiste la que me dolió más. Y ella me contesta, yo no tengo la culpa. Pues sí, por supuesto, Marité. Acuérdate que lo que estamos hablando es que los bebés, mientras se encuentran dentro del vientre, viven y sienten lo que la mamá está sintiendo. Entonces, para que ella estuviera enredada en el cordón, imagínate lo que se tuvo que estar moviendo y lo inquieta que era. ¿Qué sentías tú cuando estabas embarazada de ella? exacto, y como dices, tú me doliste más. Exacto. Lo que acabo de leer, se le atribuye al niño la situación cuando el adulto Así es es. el que se genera un ambiente y en él el niño recibe esta información. Y nomás la y transmite, responde. así es. El niño simplemente responde. Yo digo, o sea, estamos vivos y si le pisas la cola a un gato no te va a arañar. Por lo Sí. menos te va a hacer así. Entonces Estamos es vivos. importante, Marité, yo te pediría que tú hagas un recuento de cómo te sentías, qué estabas viviendo. O sea, si nos comentaste que las 2 hijas no fueron deseadas, el tercero, el hijo sí, ¿qué sucedió? Y, ¿Qué pensaste ¿sabes? cuando ya estabas embarazada de la segunda? En el tema, no sé si es desde el principio que ella dice que no fue algo planeado, porque en realidad eso es lo que quiere decir, y si o fue al momento de saber que eran niñas.
porque es una información de que las mujeres no son bienvenidas en su clan también. Oh, es correcto, porque ¿Sí? el hijo sí fue planeado y fue bienvenido y es hombre. Exactamente. Entonces es muy probable que las mujeres no son bienvenidas. Y es un sentido biológico de proteger los abusos también. Habría que checar eso, y más si tu abuela tuvo 14 hijos, pues entonces está muy Es fuerte. un programa de no hijos como para equilibrar la sobrepoblación. No, perdón, creo que no fue tu abuela ¿No? de 14. Tú fuiste la que nos dijo que fueron puras mujeres y contigo, y que tú fuiste la primera que ya empezó a tener un hijo. Fíjense, un estrangulamiento con el cordón umbilical, según algunas culturas, produce niños artistas, pero también es un vector de angustia creadora y de fracaso nervioso, pues, dice, en el momento en que se produce, el niño se ve retenido por un vínculo con el pasado, el cordón simbólico, que le produce una angustia de muerte inminente. Pueden tener hasta crisis de esas de pánico, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Entonces, posteriormente, la persona afectada por dicha circunstancia podría vivir con un miedo a la realidad, que de hecho es miedo a la madre. El suicidio por ahorcamiento es asimismo un eco de dicho estrangulamiento inicial. O sea que hay una memoria de suicidio. Sí, qué impresionante. Uh-huh. Nos dice Regia Elizondo: mi esposo es cuate, es decir, no es gemelo porque nació junto su hermana, pero mi suegra me dice, cuando ellos nacieron, nació primero mi hija y no dije nada al doctor porque quería otro hijo, y una enfermera vio al otro bebé que era mi esposo y gritó al doctor y le recibieron, pero me dice ella, yo solo quería un bebé, no dos. Los monitos que pone. Sí. Pues sí, pero eso lo determina el árbol también. O sea, debemos entender que mientras no hagamos un trabajo personal comprometido por medio de talleres y sesiones, vamos a entender el para qué de lo que se está viviendo. Y es bien importante aquí lo que nos estás diciendo, Regia, porque a final de cuentas tu marido es un hijo no solo no deseado, no querido. O sea, ahí sí ya entra un no querido, porque fíjate lo que dice. Nació junto con su hermana, pero mi suegra me dice que cuando ellos nacieron, primero la hija, ella no le dijo nada al doctor, aunque sabía o sentía que había otro hijo, porque no lo quería tener. Y entonces fue la enfermera que se percató y se dio cuenta que había otro niño y le habló al doctor. O sea, ella no dijo nada, nació uno y dijo, ya ok, nació. ¿Y que se lo iba a quedar adentro o cómo? Pues probablemente, pero eran creencias que se tenían antes, podían hacerlo en un momento dado y si no decían nada, al rato ya dejaban que el bebé pues probablemente falleciera por no haber nacido y ya lo tiraban en algún momento. O sea, son historias fuertes. No fue así. Aquí está. Caro nos dice, no me gusta, no les doy importancia, pero no recuerdo que pasara algo malo. Está oculto. Debe de haber por ahí, Caro, y si no es en ti, es arriba. Sí. Busca en tu mamá, busca en tu abuela, busca en tus parientes más arriba. ¿Qué pasó en un cumpleaños? Debe de haber pasado una situación fuerte, por eso no se recuerda. Acuérdense que esto es la epigenética, es toda la información que tenemos y nos está ayudando a vivir mejor. Es lo que les decimos, si Blancanieves hubiera tenido descendencia, si a ella le envenenaron con una manzana, los hijos, nietos y bisnietos probablemente ya hubieran sido alérgicos a la manzana. O la rechazarían, no la apetecerían, no se les antojaría. Miren, la persona que nace por cesárea, dice, es muy fuerte, es que Alejandro es súper directo. No es un nacimiento, es una extirpación. En efecto, el niño es extraído del vientre de la madre como si fuera un tumor, hecho que puede generar en el futuro una fuerte infravaloración de la persona. Un niño nacido por medio de cesárea vivirá con la impresión de no haber nacido nunca, de no pertenecer a este mundo, y no conocerá jamás esa caricia final de la vagina materna, algo que dejará en él una insatisfacción muy profunda. También es un programa de no tener hijos. Respira. No habiendo podido experimentar esa colaboración inicial con su madre. Pues es una colaboración. El niño puede tener dificultades para colaborar en sus actividades futuras. Asimismo, se sabe a partir de los trabajos de Arthur Janov que las personas nacidas por medio de una cesárea tienen tendencia a padecer problemas respiratorios. Territorio. ¿Por qué territorio? Por supuesto. Bueno, es que a nosotros esto nos apasiona. Nos dice Lu. ¿No? ¿Qué más le ibas a decir? Es que estoy leyendo a Freddy que dice, nací por cesárea, y todo esto es información del árbol. Lo importante es que en una sesión podemos reprogramar esto.
Eso es lo no los estamos hablando de todo esto para asustarlos, sino para tomar conciencia y tomar acción. En una sesión podemos hacer una reprogramación y liberar esta información que no tiene caso que sigan cargando. Nos dice Lupita, pues por eso a mi mamá le cuesta dejar a mi papá. ¿Se acuerdan que les dije que siempre se han llevado mal? A mi mamá le ha dado miedo vivir un modo diferente. Desde que yo tenía 17 años les dije que se separaran y nada, hasta el día de hoy. Bueno, pero ahora ellos son los adultos y tú eres la hija. Ahora caigo como condorito. Yo fui prematura, ya lo había comentado. Ok, Lupita. Recibe una, ok. Marité Gallego nos dice, wow. Wow, sí. Verónica Lobo nos dice, yo tengo 2 hijos varones, los 2 planeados y deseados, embarazos muy lindos, partos naturales, los 2. Uy, qué hermoso saber eso. Los 2. El menor se retrasó 10 días de la fecha probable de parto. ¿Qué significa? Actualmente... Okay. A ver, deja ver si encuentro. Espérame, 19, actualmente el mayor tiene 19 años, siempre fue más bien solitario, con gustos diferentes e inclusive ahora está con una adicción. Justo dijeron del cordón que él tenía 2 vueltas. Así es. Bueno, si tu hijo mayor ahorita tiene una adicción, Verónica, hay que ver las adicciones, normalmente es porque la relación con la mamá no es buena. O sea, estamos hablando de un exceso. O puede ser totalmente fría o puede ser sobreprotectora. Así es. Un parto tardío, a ver si es en el que el bebé demasiado grande ha visto desaparecer el líquido amniótico hasta el punto de nacer deshidratado y medio consumido. Obviamente las características pueden variar. Generará en él una persistente rabia, una manía a llegar siempre tarde y también la fobia a quedarse en algún lugar que, como el útero materno, podría convertirse al final en una dolorosa prisión para él. Esta reclusión inicial en el seno materno puede engendrar un notable temor al compromiso, así como una serie de problemas físicos en los hombres, como dificultades de erección o eyaculación precoz vinculadas a un gran terror al vientre materno. Oye, esto yo no lo había leído, no me acuerdo de haberlo leído. Wow. Pero bueno, tardío, yo supongo que es cuando se tardan en nacer los niños y se revienta la fuente. O sea, es muy particular, acuérdense. Puede ser que se pasen los días que estaban. Se pueden pasar los días y es como sentirse a lo mejor no bienvenido o no querer pasar algo nuevo. Depende mucho del ambiente muy particular de cada uno. Fíjate, nos comenta Regia lo que nos estaba diciendo de su suegra. Dice, sí sabía y no quiso decirle nada al doctor, y el niño estuvo en incubadora. Mi suegra tenía ya 4 hijos y pues siempre maltrataba a golpes a mi esposo y en aquel tiempo de niño. Ese niño representaba algo para ella. Así es, que no lo ¿De quería. quién es doble él? Ajá, eso ya lo leí de Freddy. ¿Pueden repetir qué significa una adicción? Sí. Por el tema de estrangulamiento, no, del cordón umbilical. Adicción, que son adictos, que tienen una adicción a algo. Sí, pues es que tiene que ver con una madre tóxica, absorbente, que los anula y sobreprotectora. El tema de adicciones tiene que ver con la boca y esto está asociado a la primera etapa de lactancia del ser humano. Entonces es no ser nutrido emocionalmente en equilibrio por la madre, podría decirse así. Pero obviamente la mamá no está condicionada para ello. Si lo estuviera, lo hubiera hecho. Claro. Sí. Entonces, todos... Paso número 1, la persona tiene que querer estar en una sesión. Segundo, realmente debe querer soltar esa historia. Y bueno, ya nosotros nos encargamos en la sesión porque la mente pone resistencia siempre. Pero pues para eso estamos entrenados. Y entonces lo que hacemos es acompañar a la persona en su proceso para dejar eso atrás. Y hacemos una reprogramación para dar recursos, para que tengan estos recursos y se puedan mover en la vida desde una parte de, pues en equilibrio, pues. Sí. Dice Regia, mi suegra tuvo 8 hijos, solo 2 mujeres. Mi esposo es el único que se parece a su papá en carácter. Pues probablemente por ahí. Yo creo que tu suegra debe de haber odiado a tu suegro. Y si se parecía tu esposo era el que más se parecía a su papá, pues por eso le agarraba madrazos a él. Debe de haber
pues se desquitaba con él, o sea, yo creo que veía a su marido en él, entonces por eso es que le pegaba. Y estoy especulando, pero esa puede ser una de las razones. Sí, entonces, recuerden, es que dice aquí, comenta algo Freddy, el tema de una adicción es, no, por más que hagan, no puedo conseguir, no puedo llenar un vacío que no tuve en una primera etapa. Es como no puedo conseguir entender, o también tiene que ver con el dolor profundo que vive esa persona, que lo que quiere adormecer o fugarse de es de su dolor emocional. Estoy hablando del tema de adicciones. Entonces es importante tomar conciencia que es muy particular cada caso. Ahorita nosotros les estamos hablando de generalidades, no del caso particular de ustedes. Exacto. De lo que exponen aquí, porque sería no ético diagnosticarlos o decirles cosas aquí, porque nosotros no hacemos diagnósticos. Les comentamos información para que sepan que hay posibilidades de transformar eso. Nada más. Entonces sí es importante que seamos todos responsables en ese sentido. Les estoy buscando algo respecto al tema de lo que estamos hablando. Dice Freddy, tengo un primo que cayó en las drogas, su madre no tiene ningún apego por él, es como si no fuese su hijo. Pues ¿Sí? eso es lo que estoy contestando. Es lo que estamos contestando, sí. También nos dice, tiene 2 hijas más y sí tiene buena relación con ellas. Solo con una, la segunda. Sí, es que es muy particular. Aquí lo que las personas que están escuchando traten de comprender o tomar conciencia de su propia historia. Si ya nos movemos a las historias de alguien más, eso no es tan funcional para ustedes. Así es. Entonces, solo de ustedes sería lo ideal. Dice Regia, él aún dice que desde los 15 años se vino a vivir a Houston y que así empezó a sentirse mucho mejor y más feliz lejos de su mamá. Pues sí, por supuesto. Dice, sus papás siempre vivieron en México. Sí, ahí se tiene que ver como Pues muchos aspectos, ¿no? Sí. Muchos aspectos a ver ahí. Ok. Miren, una dependencia está vinculada a un profundo vacío interior, a una tentativa exterior de querer colmar principalmente una carencia de amor de sí o una carencia afectiva vinculada con uno de los padres. Mediante la dependencia, alcohol, droga, alimento, etcétera, 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 porque puede ser cualquier cosa, una persona que hace deporte en exceso y se agrede, como estos, pues, estas personalidades que hacen un deporte extremo o alguien que se mete mucho al gym y que se somete a unas dietas realmente salvajes, es una autoagresión. Entonces, el hueco de la persona es querer colmar un vacío, una desesperación y una tristeza, y su vida se siente privada de sentido y no satisface sus deseos más profundos, porque en realidad la persona no sabe qué está necesitando, porque viene de la primera etapa. Entonces, la persona se siente en rebeldía contra el mundo exterior y tiene dificultad para preservar su personalidad. Y no consigue amarse como es. Cree que algo le falta, que es como si estuviera defectuoso o le faltara algo, ¿no? Que no diera la talla. Sí. Es un gran vacío. Nos dice Regia, ¿cómo puedo ayudar a que saque todo eso que trae? ¿Ustedes qué me recomiendan? Bueno, Regia, para empezar... Que él quiera. Tiene que querer él. Él tiene que querer hacerlo. En una sesión de acompañamiento de neuroemoción con nosotros podemos ver qué es lo que trae, pero tiene que sacar un punto específico, qué es lo que quiere, su motivo de consulta y quererlo hacer, con qué lo quiere hacer, o sea, porque acuérdate, nosotros no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, es más, nosotros no podemos ayudar a nadie, solo nos podemos ayudar a nosotros mismos. Y bueno, también podrías empezar tú teniendo una consulta tú y también armando el árbol. Es tan importante que armen su árbol genealógico, porque así le dan a cada cosa su lugar y pueden disociarse de lo que está sucediendo porque ya van a ver de quién es. Así es. Sí. Entonces, amigos, ¿qué tal el tema de hoy? Súper complejo, porque sí es... Sí puede ser en línea, Regia, por supuesto. Hacemos consultas en línea. Es algo que nos atañe a todos porque todos nacimos así. Sí, por supuesto. Todos nacimos de la forma en que nacimos, ¿no? A través de nuestros padres y
Y pues hay que tener mucho amor y mucha comprensión hacia todos estos aspectos que miramos o contemplamos en estas charlas. Así es. Y bueno, así le decimos a Regia como a cualquier otro, si quieren una consulta con nosotros, encantados de la vida, contáctenos por vía inbox. Les damos costos, qué manera los pueden pagar y hacemos la cita y lo trabajamos y hacemos con que tengan disponible de 2 a 3 horas más o menos es lo que nos va a llevar la consulta y ahí es donde trabajamos. 2 horas y media aproximadamente. Bueno, es que saben que nos ponemos a platicar. Y luego nos apasiona demasiado. Y bueno. Pero bueno, vemos en la sesión mucho más que un solo aspecto. Damos una sesión súper completa y hemos tenido la oportunidad de dar sesiones los dos con una persona. Entonces los acompañamos los dos y eso es muy, muy bonito y muy enriquecedor. Así es. Y pues bueno amigos, realmente disfrutamos mucho platicar con ustedes, nuevamente aquí con ustedes y ya nos vamos. Sí, pasen muy bonita noche, gracias por acompañarnos y Gracias. qué gusto poder compartir. Gracias nuevamente por compartir toda esta información con nosotros, por permitirnos leerlos, por compartir a que las demás personas lo vean, pero créanme que esto nos ayuda a todos nos ayuda y todos vamos sanando de alguna manera. Entonces, si yo aprendo con amor y tú aprendes... Yo aprendo con amor y ustedes aprenden con amor. ¿Cómo aprenden? Vamos a pasarla mucho mejor en la vida. ¿Sale? Adiós. Bye, que pasen bonita tarde, Gracias noche o día o lo que sea cuando nos vean. Ay, qué hermosos. Bye. Adiós.